Aló, Tania, bienvenida. Hola. Hola. ¿Quién está? No veo a nadie. Aquí estoy. Ay, María. ¿Hay alguien más? Sí, tenemos harto alumno. También está Enzo y Juan Pablo. Ay, es que no me podía conectar, no sé qué pasa, y después se conectó como 1000 veces. No te lo digo. ¡Ah! Ya. Vamos a dar unos 3 minutos para que se conecten las personas. A las 7:10 vamos a empezar. Hola, muy buenas noches. Me colocan una carita feliz si me están escuchando, por favor. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con la presentación de hoy. Antes de empezar, quiero decirles que esta es la primera presentación que tenemos como grupo 1, donde también están invitados los estudiantes de los otros grupos para que puedan evaluar la presentación. La idea es que como estamos empezando, sí, puede ser por la pieza donde estoy el eco, porque estoy en una cocina. Aquí tengo la conexión. Pero si se escucha mal, avísenme, por favor. Les decía, como estamos recién empezando con la primera presentación, la idea es que ustedes estén pendientes de tratar de saber cómo se está llevando a cabo la presentación, porque al final vamos a tener que evaluarla. La idea justamente es no hacer una presentación tan perfecta para que pongamos atención en las cosas que podrían mejorar en la rúbrica final que vamos a evaluar entre todos. Entonces, con esa perspectiva, por favor, asuman que es una presentación de prueba, que es parte del aprendizaje de cómo hacer una reunión clínica. Voy a comenzar entonces. El tema que he elegido corresponde a la tuberculosis infantil. Bueno, yo como directora del Programa Nacional de Tuberculosis tengo que ver con el tema de la tuberculosis en todos sus ámbitos y quise traerles este tema a colación con respecto a la perspectiva que tiene la atención primaria en la tuberculosis infantil. Así que es un tema que probablemente hayan visto poco, solamente aquellos que tienen que ver con el programa probablemente lo han visto en alguna ocasión y espero que sea de su agrado.
Bueno, en pediatría, ¿cierto? Los datos de la tuberculosis son bastante pocos en Chile en este momento. En la antigüedad los niños tenían mucha más tuberculosis y había mucha mortalidad por tuberculosis cuando la tuberculosis era un tema muy relevante en Chile, cuando teníamos tasas de incidencia que eran las mayores de Latinoamérica en la época del comienzo del siglo XX. Sin embargo, ahora, a medida que han ido disminuyendo las tasas de incidencia en Chile en población general, que en la actualidad es de 13 por 100.000 habitantes al año, tenemos que los niños, y llamamos niños en tuberculosis a aquellos menores de 15 años, tienen bastante poca tuberculosis. Tenemos aproximadamente entre 50 y 59 casos anuales en los últimos 5 años, y la verdad es que la tasa de incidencia en ese sentido es baja, desde 1.2 a 1.5 por 100.000 niños, en este caso de menores de 15 años. Lo que tenemos que saber en pediatría, sin embargo, es que la tuberculosis infantil depende de tener un adulto que está contagiando. Por lo tanto, siempre cuando haya un niño con tuberculosis, significa que hay en alguna parte cercana a él un niño que lo contagió, ¿ya? Porque tenemos que tener fuentes de contagio para que los menores adquieran la infección del bacilo y desarrollen la enfermedad. Cuando tenemos zonas de alta prevalencia, como son países con tasas de incidencia sobre 100, 150, obviamente que es un diagnóstico que siempre está presente y que muchos de los médicos y personal de salud conocen que es bien probable que ante cierta sintomatología o signología pueda ser una tuberculosis. Sin embargo, a medida que los países bajan sus tasas de incidencia, el diagnóstico es cada vez más difícil. Por un lado, porque se va haciendo clínicamente menos relevante y entonces no estamos preparados los médicos para poder sospechar el diagnóstico y realizar un diagnóstico correcto. Casi siempre, ¿cierto?, la tuberculosis infantil va a estar relacionada con la primoinfección. Esto significa que una vez que el bacilo ingresa al organismo y se produce la infección, se produce la enfermedad, ¿ya? Porque es muy poco el tiempo que ha pasado entre que se infecta y que se enferma. Normalmente en un adulto esto no es así. En el adulto las personas se infectan en cualquier momento de su vida y posteriormente pueden desarrollar la enfermedad o no años después. Generalmente lo que se espera en un país con baja incidencia es que estas formas de tuberculosis se presentan en adultos mayores que han adquirido la infección cuando eran jóvenes y por lo tanto tienen un periodo de latencia bastante importante. Pero en los niños, cuando se infectan, se enferman rápidamente. Y por eso que también una de las cosas importantes de saber es, aparte de buscarla, es buscar cuando existe infección para poder hacer la inmunoprofilaxis que vamos a ver un ratito más. La mayoría de los niños tienen formas cerradas de la enfermedad, que significa que no son contagiosos, que pueden tener tuberculosis pulmonares, pero son las llamadas formas paucibacilares, es decir, con baja cantidad de bacilos, que no forman muchas cavernas y por lo tanto al expectorar o al toser no producen contagio. Esto se da sobre todo en los niños menores de 5 años, en los ya mayores y sobre todo en los adolescentes, sí se ve con mayor frecuencia la tuberculosis de tipo adulto, donde sí pueden ser contagiosos. El problema que tiene que no sean contagiosos es que justamente el método que tenemos para diagnosticar tuberculosis, que es la gastroscopía y el cultivo, nos va a servir poco, tiene baja positividad. Porque, como no elimina bacilos, el microscopio la persona que observa el microscopio del ceotis no va a ser capaz de distinguir bacilos y es poco probable también que crecen en el cultivo. Entonces vamos a necesitar de otras herramientas diagnósticas y sobre todo de la sospecha clínica asociada a la situación epidemiológica para hacer un diagnóstico correcto. La mayoría de las primoinfecciones son asintomáticas además, o sea, vamos a tener niños que no tienen ni fiebre, ni tos, ni ningún síntoma, sino que van a ser pesquisados mediante los estudios de contacto. ¿De dónde sacamos entonces los niños enfermos de tuberculosis? Fundamentalmente de cuando hacemos el estudio de los contactos de una persona adulta que tiene tuberculosis, estudiamos a los niños y nos encontramos con que estos también están enfermos. Como decía, la mayoría de los casos son asintomáticos y que son, por lo tanto, los contactos de una tuberculosis de algún adulto. Necesitamos un alto índice de sospecha para poder evaluar esto. Las lesiones que se producen pulmonares son de baja población bacilar, o sea, son paucibacilares no comunicadas al exterior y por lo tanto las baciloscopías que también van a salir negativas. Y lo más importante para el estudio en estos niños entonces va a ser, aparte de la sospecha epidemiológica de contacto, la radiología.
porque va a ser en la radiografía de tórax donde vamos a poder evaluar lesiones que pueden ser compatibles o no con tuberculosis. En esta lámina nosotros podemos ver cómo se clasifican las formas clínicas de tuberculosis en el niño. Tenemos aquellas que son pulmonares, tenemos las extrapulmonares y tenemos las formas diseminadas. Las formas diseminadas son aquellas que después de la primera infección aparecen, ¿cierto?, como su nombre lo indica, en todo el organismo y fundamentalmente son la tuberculosis miliar y la meningitis tuberculosa. Dos formas que son graves y que producían una alta mortalidad en los años previos a la BCG. Posteriormente a la BCG, estas formas son mucho menos frecuentes de ver porque la vacuna impide justamente eso. Nosotros tenemos una vacunación que nos sirve para prevenir la enfermedad, pero sí nos sirve para prevenir las formas graves de tuberculosis en los niños. Y por lo tanto, es mucho menos frecuente ver este tipo de tuberculosis en niños. Las formas pulmonares vamos a tener de tres tipos, la que es el complejo primario, que es la primoinfección, ¿cierto? Y que generalmente son niños asintomáticos, derivados de un estudio de contacto, donde en la radiografía va a aparecer este primer elemento radiográfico que nos dice que hay una infección tuberculosa, pero que no ha progresado más allá. Tenemos también una forma pulmonar progresiva, que son fundamentalmente ahora las neumonias por tuberculosis, donde el niño va a debutar con una neumonía porque puede ser confundida con una neumonía por otro microorganismo y que sin embargo no responde al tratamiento habitual. Y también, finalmente, la tuberculosis pulmonar de tipo adulto, que es aquella que tiene efectivamente lesiones tipo cavernas, que tiene lesiones apicales en la radiografía y que va a tener una baciloscopía positiva probablemente, y la vamos a ver esa en niños mayores. En las formas extrapulmonares vamos a tener distintas, la tuberculosis puede afectar a distintos órganos de nuestra economía, sin embargo hay algunas que son más frecuentes que otras, por ejemplo la pleuresía serofibrinosa, que es un derrame pleural por tuberculosis, en el fondo una tuberculosis pleural. Vamos a tener también las tuberculosis ganglionales y las tuberculosis osteoarticulares, las renales o geniturinarias y también las cutáneas. Cualquiera sea el tipo de tuberculosis, el tratamiento va a ser con los mismos fármacos que se usan en el adulto, es decir, un esquema asociado con rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol, pero cambia la dosis por kilo que se va a utilizar en estos niños. Este tratamiento va a ser, ¿cierto?, directamente supervisado, se va a dar en 50 dosis diarias en un comienzo y luego los fármacos de rifampicina y isoniazida en forma trisemanal por 4 meses más. El tratamiento habitual que hace el adulto, pero como les digo, las dosis cambian. Las dosis son mayores en los niños que en los adultos por kilo, porque los niños metabolizan los fármacos en forma más rápida que los adultos. En relación ahora a la quimioprofilaxis y lo que significa la tuberculosis latente. Cuando nosotros hacemos... hay una pregunta. Bueno, están preguntando por la tuberculosis renal. La tuberculosis renal, el diagnóstico se hace primero la sospecha clínica, ¿cierto? Que es clásico tener una biuria séptica, es decir, un examen de orina que tiene leucocitos y que aparece como una infección urinaria, pero que sin embargo en el cultivo no se desarrolló nada. Ahí uno sospecha que va a tener una tuberculosis renal. Y lo que hay que hacer es solicitar vaciloscopías de orina. En este caso se necesitan varias vaciloscopías, al menos 6 vaciloscopías de orina, que tienen que tomarse fundamentalmente en un hospital que tenga el laboratorio ahí, ya, porque no se puede demorar más de 1 hora entre que nosotros sacamos la orina, digamos, y la procesamos para hacer la vaciloscopía. Por lo tanto, no nos sirve hacer la toma de orina en la atención primaria y luego trasladarla y que pasen harto tiempo para hacer ese diagnóstico. Cuando nosotros tenemos vaciloscopías de orina positivas, tampoco tenemos que apresurarnos en hacer un diagnóstico porque es bien probable que existan bacilos tipo ácido alcohol resistentes que son similares al bacilo de Koch, pero que no son bacilos de Koch y por lo tanto no es tuberculosis. Hay bacilos safrófitos que se llaman como del agua, de ambientales que pueden aparecer en las vaciloscopías de orina. Entonces lo que te va a dar el diagnóstico de una tuberculosis renal, primero es el cultivo, donde efectivamente va a crecer un bacilo de Koch, y segundo,
antecedentes, el antecedente epidemiológico de contacto, que casi siempre está, y también algunos exámenes de imágenes, como la pielografía, donde pueden estar alterados los conductos urinarios y también los riñones. Es un diagnóstico fundamentalmente de especialidad. No sé si te queda un poco más claro. Rodrigo, que lo pongas en el chat. ¿Alguna otra duda con respecto a la tuberculosis como enfermedad en los niños? Parece que no. Bueno, antes de pasar a la quimioprofilaxis o el tratamiento de la tuberculosis latente, me gustaría... Eso quería justamente, Sara, contarte. La tuberculosis infantil, el diagnóstico la hace el neumólogo de referencia del programa de tuberculosis, o sea, el especialista. No hace el diagnóstico la atención primaria. Lo que la atención primaria tiene que hacer en el programa de tuberculosis con respecto a lo infantil es hacer el estudio de los contactos. Entonces, cada vez que tienes un adulto con tuberculosis, hay que hacer el censo de contactos, cuántas personas viven con ese caso, y ir a una visita domiciliaria, ¿cierto? Y tener bien claro cuántos de estos son adultos, cuántos de estos son niños. Cuando existen niños, entonces a los niños se les toma exámenes para ver si están infectados o enfermos. Se toma fundamentalmente la radiografía de tórax que les contaba, y también se les va a hacer el PPD, que es un examen que nos sirve para saber si la persona tuvo contacto o no con el bacilo de Koch, para saber si está infectado. El PPD lo que nos dice es que en el fondo la persona está infectada, pero no necesariamente enferma. Les recuerdo que en el caso de tuberculosis uno puede estar infectado y eso no significa que se esté enfermo, ¿ya? De 10 personas que se infectan, solamente una se va a enfermar. Todo el resto va a quedar con la llamada tuberculosis latente que vamos a ver ahora. En caso de, claro, de personas como pacientes con VIH que tienen una respuesta inmune disminuida, tenemos que primero asegurar que tenga un buen recuento de CD4 para poder hacer el PPD y decir si está infectado o no, porque el PPD va a salir probablemente falso negativo en personas que tengan alterado el estado inmunológico. Son casos más excepcionales, raro de ver en niños. Normalmente el niño responde bien y casi todos los niños que estudiamos en la población general son niños sanos. Y lo que les estaba contando entonces, una vez que se hace el estudio de los contactos y se toman los exámenes, a este niño hay que derivarlo al médico del servicio de salud, que es el referente para tuberculosis en la parte pediátrica. Después te digo lo del PPD en la parte de adulto estándar. En la parte pediátrica, entonces, se deriva al pediatra que es de referencia, normalmente un broncopulmonar. Ustedes deberían saber quién es exactamente esa persona. Cada uno de los servicios de salud tiene un referente. Y este especialista va a ser quien va a determinar si el niño está o con tuberculosis latente o infectado, en ese caso va a recibir una quimioprofilaxis, o va a determinar si hay una enfermedad, ya una tuberculosis activa, y por lo tanto va a determinar tratamiento. Luego de que determine tratamiento, es nuevamente derivado a la atención primaria, donde se hace el tratamiento. El niño se toma los medicamentos en el consultorio de atención primaria. Entonces, en ese sentido también, ustedes van a tener que ver con eso. Espérame para leer todo lo que puso Leo. El PPD en adultos tiene utilidad también, igual que en los niños. Sobre todo lo tenemos nosotros definido para los pacientes con VIH, donde sí se hace el estudio porque ellos son susceptibles de recibir quimioprofilaxis, y también en aquellos pacientes que tienen alguna otra alteración de la inmunidad, como son aquellos que van a recibir terapias biológicas, los trasplantados, los pacientes que usan alta dosis de corticoides y otro tipo de patologías en ese sentido que nos hacen sospechar de que si está infectado debería recibir quimioprofilaxis. En personas que no tienen ninguna alteración inmunológica, no es necesario realizar PPD, porque aunque estuviera infectado, la probabilidad de que la infección progrese a enfermedad es bastante baja. Y de ahí que entonces solamente algunos grupos de riesgo son los que se estudian para ver si tienen infección. Fundamentalmente los niños, entonces menores de 15 años, los VIH, pacientes con VIH y los pacientes con alguna otra inmunosupresión. Enzo,
Espérate, eso. Eso puedes hacer. No, ocasiones mías no hagas caso. La evaluación déjasela para los alumnos. Eso que puso el eso todavía no tenía, no era. Sí, que no me hagas caso, no me hagas caso nada. Ya. Sara, ¿no me escuchaste a mí? Bueno, voy a continuar después contestamos el resto de las preguntas. Respecto a la quimioprofilaxis, entonces, lo que nosotros hacemos es una terapia antibiótica que se hace con isoniazida y que vamos a usar en aquellos niños, estamos hablando de parte infantil, ¿cierto?, que están infectados pero no enfermos. Entonces, una vez que se descarta Ok, voy a hablar un poquito más lento. Una vez que se descarta la enfermedad y el niño está con una infección, vamos a hacer una quimioprofilaxis, ¿ya? Está dirigida entonces a evitar, primero, si el niño no está infectado, todavía evitar que se infecte, que es la llamada quimioprofilaxis primaria, y fundamentalmente evitar que si está infectado pase a enfermedad, que sería la quimioprofilaxis secundaria. Ya. ¿Cuáles son los beneficios de este tratamiento preventivo? Primero que para el paciente que tiene infección tuberculosa, que tiene una alta probabilidad de no desarrollar la enfermedad. Es decir, reduce en hasta un 90% la posibilidad de que estos niños que tienen infección se enfermen. Y además de eso, obviamente que al evitar que estas personas se enfermen, vamos a evitar que haya otro caso de tuberculosis contagiosa y con eso vamos a poder evitar la transmisión de nuevas infecciones, nuevos contagios y así vamos controlando la tuberculosis en la comunidad. Bueno, para determinar a quién se le da tratamiento preventivo y cómo se hace la norma técnica de tuberculosis para decidir a quién se le da, es que hay que hacer un balance entre los riesgos y los beneficios, porque si bien tiene el beneficio de que la persona evita pasar de infección a enfermedad, evita nuevos casos en la comunidad, no tener ciertos inconvenientes, como que la isoniazida de todas maneras puede ser tóxica, especialmente hepatotóxica, y además produce costos para el sistema que no son tan altos en realidad porque la isoniazida es barata, pero requiere toda una operativa para realizar la quimioprofilaxis. Entonces se decide en todos los países seleccionar a aquellos grupos de pacientes que tienen un mayor riesgo de enfermar y que tengan mínimos riesgos de toxicidad. Normalmente los niños tienen mínimos riesgos de toxicidad. Es mucho mayor la probabilidad de que un adulto haga una hepatotoxicidad que un niño. La verdad es que es bastante raro que un niño tenga una reacción adversa con la isoniazida. No así en los adultos. En los adultos además se agrega que muchos de ellos pueden tener problemas hepáticos previos, pueden tener comorbilidades importantes, pueden tener usar otros fármacos que interfieren también o que aumenten la probabilidad de la hepatotoxicidad, de la isoniazida, y también los adultos que beben alcohol, obviamente que durante una quimioprofilaxis está prohibido beber alcohol, entonces eso también hace que las personas muchas veces no acepten tener la quimioprofilaxis. Bueno, en cuanto a los beneficios y riesgos individuales, los pacientes con infección que tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad son aquellos que tienen una infección reciente. O sea, en los primeros 2 años en que uno se toma contacto con el bacilo y se infecta, vamos a tener mayor riesgo de progresar la enfermedad. Por lo tanto, estas personas son justamente los contactos de enfermos con tuberculosis. ¿Quiénes más? De los contactos, los niños, sobre todo aquellos menores de 6 años, tienen un riesgo muy alto, sobre todo los lactantes en los primeros 6 meses de vida. Por eso es que es muy importante que se complete el estudio de contacto y que se ofrezca la quimioprofilaxis en la parte infantil.
aunque un adulto pudiese ofrecérsele y no la quiere usar porque cada uno sabe si es libre de decidir si la toma o no, en los niños es fundamental que sí se haga porque ellos sí tienen mucho más riesgo de progresión. Pacientes con patología de base, por ejemplo, la infección por VIH que lo habíamos conversado, otros inmunosuprimidos, la silicosis. Y presencia de algunas lesiones radiográficas como aquellas fibróticas que pudiesen decirnos que hubo una infección tuberculosa en algún momento que cicatrizó, pero en esa fibrosis pueden quedar residuos residuales también. También hay que contemplar que hay factores que aumentan la toxicidad de la isoniazida, como ya les dije, el consumo de alcohol, y segundo, a mayor edad, mayor probabilidad de que tengamos toxicidad hepática. Entonces, cuando decidimos a qué grupo le vamos a hacer la profilaxis, que son los que ya les conté, ¿cómo se hace? Va a ser con la administración, ¿cierto?, de isoniazida a una dosis de 5 miligramos por kilo, dosis máxima de 300, en forma diaria, de lunes a domingo, en forma autoadministrada, o sea, a diferencia del tratamiento de tuberculosis que es estrictamente supervisado por personal de salud capacitado, en la quimioprofilaxis cada persona se administra la quimio y en el caso de los niños un adulto responsable. Y esto con una duración de 6 meses en los pacientes pediátricos. Es una monoterapia, un solo fármaco, a diferencia del tratamiento. Por lo tanto, no hay justificación de dos, a pesar de que con la baja adherencia que pudiese tener una quimioprofilaxis así, estamos pensando que en un futuro podamos tener un esquema mejor en que podamos usar dos, porque la verdad es que sabemos que con terapias largas de 6 meses las personas abandonan rápidamente el uso del medicamento y no nos está sirviendo como quisieran. ¿Ya? Y lo que tienen que hacer en la atención primaria en quimioprofilaxis es la entrega a la persona responsable del niño de la isoniazida una vez a la semana. Esa persona va, ojalá con el niño, se pesa y se le entrega la isoniazida para una semana, de manera de que se vaya controlando de alguna manera que sí la está recibiendo. Acá tenemos un cuadrito donde aparece de qué estamos hablando. En el fondo vamos a tener la exposición, una persona que es susceptible va a tener una exposición al bacilo de Koch. Esto va a producir una infección subclínica, no en todos por supuesto, pero en un porcentaje de estos pacientes expuestos se van a infectar y esta infección va a manifestarse, ¿cierto?, con una tuberculosis propiamente tal, que puede ser contagiosa, la pulmonar, o puede ser no contagiosa, la extrapulmonar, y esta finalmente puede pasar a la muerte. Una tuberculosis sin tratamiento, la letalidad es del 70% a 10 años. Entonces, lo que nosotros hacemos desde el punto de vista de cómo ir a hacer intervenciones en el sistema natural de la enfermedad, hacemos entre exposición y infección subclínica, quimioprofilaxis, entre infección subclínica, para que no pase enfermedad, hacemos quimioprofilaxis, y entre una enfermedad activa y la muerte, hacemos tratamiento o quimioterapia con las 4 drogas. ¿Ya? Y aquí tenemos que tener mucho ojo, que mientras más se demore el enfermo en consultar o más se demore el médico en solicitar la vaciloscopía o el resto del personal de salud, más tiempo va a estar esa persona con una tuberculosis infecciosa contagiando a la comunidad y mayor cantidad de transmisión hay a otros susceptibles. De esa manera se cierra el círculo de la historia natural de la tuberculosis. Bien, como les dije entonces, la quimioprofilaxis se realiza en Chile a todos los menores de 15 años, según norma técnica. Se realiza una radiografía de tórax a los contactos y un PPD, y cuando se descarta la tuberculosis se da 5 miligramos por kilo día de isoniazida por 6 meses. La diferencia que teníamos con lo que se hacía antes es que cuando el PPD nos sale positivo, o sea, reactivo mayor a 10 milímetros, se completa los 6 meses sin problema. Pero si el PPD nos sale menor a 10 milímetros, que es el corte de reactividad, quiere decir que todavía no estamos seguros si hubo infección o no. Por lo tanto, se va a repetir el PPD a los 3 meses de quimioprofilaxis, se pide otro PPD, y si este de nuevo es no reactivo, el paciente termina en ese momento con la quimioprofilaxis y no completa los 6 meses. Si este niño va a tener ahora un PPD reactivo, es decir, mayor a 10 milímetros, le vamos a poder continuar la quimio hasta que complete los 6 meses. Bien, eso es lo que les quería contar.
Si quieren me pueden hacer preguntas un ratito para que después pasemos a la evaluación de la reunión clínica. Les dejo la palabra. ¿Aló? ¿Eso? Sí, sí, te escucho, dime. Dijo que todo estaba bien. Voy a responder las preguntas que me están haciendo por el chat, pero si quieren hacer preguntas o comentarios de la presentación primero antes de pasar a la evaluación, pueden levantar la mano. La pregunta de Sara con respecto a la sala IRA, la verdad es que cuando nosotros hablamos de pesquisa de tuberculosis y hacer las vaciloscopías, estas están definidas para los sintomáticos respiratorios mayores de 15 años. Porque normalmente los niños no tienen esa sintomatología y si tienen en la sala IRA por SBO o por otro tipo de patología respiratoria, es muy poco probable que sea tuberculosis. Entonces siempre el programa se define para los mayores de 15. En los niños, entonces, como lo dije en la presentación, aparecen los casos mediante el estudio de los contactos. La mayoría de ellos son niños asintomáticos que a la hora de hacer la radiografía están alteradas y por lo tanto el neumólogo infantil, el broncopulmonar, que está en la especialidad, va a definir que es una tuberculosis y vamos a dar tratamiento. Pero como pesquisa la vaciloscopía para ellos en la guía no se maneja a este nivel, ¿ya? Respecto a la vaciloscopía para niños mayores, sí, efectivamente, si el niño es sintomático respiratorio y está en un estudio de contacto y puede expectorar, se hace vaciloscopía. También en aquellos donde, por ejemplo, tenemos una lesión radiográfica y el niño no puede expectorar y se necesita tener alguna demostración bacteriológica de que es tuberculosis, se puede hacer lo que se llama el aspirado gástrico, donde con una sonda se saca líquido del estómago que probablemente ha tragado y tenga bacilos, y eso se hace un frotis, una vaciloscopía, y ahí también pueden aparecer los bacilos. Pero eso ya es la indicación también del especialista cuando lo necesita, porque es bastante traumático someter al niño a este aspirado gástrico que requiere sonda y un montón de cosas. Entonces, algunos de ellos lo tienen, pero otros no. Los niños más grandes, de 12 años, de 10 años, que ya pueden tener expectoración, no hay problema de que se solicite vaciloscopía. Con respecto al PPD, la pregunta que hace Paulo, mira, el PPD nos sirve en la primera etapa para determinar si la persona tiene o no tiene una infección por el bacilo, ¿ya? No nos sirve como seguimiento, efectivamente, porque no va cambiando. O sea, si tú haces un PPD y te sale 15 milímetros, haces una rinopropilactis y después a la vuelta de los 6 meses haces otro PPD, lo más probable es que te salga 15 o más, ¿ya? Porque primero, eso no retrocede. El PPD lo que mide el sistema inmunitario, memoria inmunológica. Entonces, independiente de que el bacilo que estaba en fase latente haya desaparecido, esa memoria inmunológica no va a cambiar. Por lo tanto, no es un examen con el que uno puede hacer seguimiento. La única vez que nosotros hacemos esta repetición del EPD es cuando primero salen los reactivos para ver a los 3 meses si ahora salen reactivos. Si se produce miraje tuberculínico, que quiere decir que el sistema inmune tuvo contacto con el bacilo y por lo tanto desarrolló respuesta inmune.
Existen otros test que nos sirven para también saber si la persona está infectada o no, que son ahora los llamados los IGRA, que son aquellos que usan la liberación de interferón gamma por los linfocitos. Pero tienen la misma, son distintos al PPD en el sentido de que se saca una muestra de sangre y se nos manda al laboratorio. En ese sentido son más fáciles de hacer que el PPD, que requiere 2 visitas, una para aplicar el líquido y otra para leer. Pero el IGRA requiere solamente la toma de una muestra de sangre, pero es mucho más caro que el PPD, ya estamos hablando de 30 veces más caro. Y además, tampoco está, nosotros no vamos a dar la diferencia del PPD, también nos dice que es infección, pero nada más, tampoco va a desaparecer no se hace seguimiento con ninguno de los dos, ni PPD ni los IGRA nos sirven para diagnosticar la enfermedad, solamente infección. Pablo, definición exacta de contacto. Ya, la definición exacta de contacto es aquellas personas que conviven bajo el mismo techo del enfermo o que pasan largamente, no es la definición exacta en horas ni en días, pero son los que viven con él, o sea, en la misma casa, bajo el mismo techo, y también, esos son los contactos intradomiciliarios, y también se estudian los contactos extradomiciliarios, que son aquellos que pasan más de 6 horas al día con la persona. Esto significa las personas que trabajan con el caso y las personas, en el caso de que sea un niño, los colegios, o sea, el curso. El curso también sería contacto. Entonces, cuando aparece un niño que tiene tuberculosis, que lo asilífera y que hay que estudiarla, también se estudia a los compañeros de curso. Y la APS no inicia nunca sin profiláctica. Siempre hace los exámenes y deriva al broncopulmonar. Y el broncopulmonar es quien define tratamiento o quimioprofilaxis. Nunca jamás la APS hace la indicación de una profilaxis, ni para los niños ni para los adultos. En cuanto a la BCG es una mala vacuna en realidad porque no nos protege de enfermarnos. La BCG lo único que hace es a los lactantes, ¿cierto? A los niños menores de 5 años, que es donde se ha demostrado su efectividad, hace que ellos no hagan tuberculosis graves, es decir, meningitis tuberculosa y tuberculosis biliar, que eran las formas de tuberculosis que mataban a los niños antes de la BCG. Pero la vacuna BCG no evita la enfermedad. Por lo tanto, eso es súper importante tener claro, porque hay mucha gente que cree que por estar vacunada es imposible que se enferme de tuberculosis, y eso no es así. Todos igual nos podemos enfermar. Lo que pasa es que no vamos a hacer la forma grave solamente. Para los mayores de 15 años, la pregunta de Xiomara, como yo les dije en la presentación, quimioprofilaxis está indicada en los pacientes con VIH, fundamentalmente está indicada con pacientes que tengan otros antecedentes de inmunosupresión, puede ser los que van a usar terapia biológica para artritis reumatoidea, los que usan altas dosis de corticoides por otra enfermedad autoinmune, los pacientes trasplantados que también tienen terapias inmunosupresoras, y algunos otros grupos, como puede ser una persona que tenía un PPD negativo que se lo hizo por algún motivo, por ejemplo, personal de salud, que ingresa a trabajar y que se hace un PPD y sale no reactivo, y que tiene contacto con un enfermo, y aparece entonces ahora, un año después, con PPD reactivo, o sea, se produjo un viraje, y sabemos que el contagio fue hace menos de 2 años, también puede ser susceptible de hacer una quimioprofilaxis. Sin embargo, en eso hay que tener ojo porque, como yo les decía, la mayoría de los adultos no acepta estar 6 meses con isoniazida y dejar de beber alcohol, que aunque dé risa, como me dicen en los cursos de capacitación, hay prioridades en la vida y las personas prefieren seguir bebiendo alcohol y no tomar la quimioprofilaxis por una enfermedad que probablemente no les va a dar, porque la probabilidad de que se enfermen igual es poca. Entonces, hay que sopesar eso. Y sopesar, obviamente, los riesgos-beneficios con respecto a la hepatotoxicidad. Bien, ahora lo que vamos a hacer, voy a dejarle la palabra a Jaime, porque Jaime va a ver lo de la rúbrica para que podamos evaluar la reunión clínica. Ya son van a ser 10 para las 8, así que Jaime, te dejo la palabra. Gracias, Tania.
Bueno, ahora vamos a continuar con la rúbrica que vamos a usar para evaluar la reunión clínica, y esta rúbrica también la van a utilizar en las siguientes reuniones, las que tengan que asistir a otro grupo. Entonces las vamos a revisar para que sepan cómo funciona. Entonces, posee niveles de logro que van a equivaler a las alternativas con las que vamos a votar. Por ejemplo, la alternativa A va a ser el 100%, que en este caso sería destacado 4 puntos. Competente 3 puntos, 75%, esta sería la alternativa B. Básico 2 puntos, 50% alternativa C. Insatisfactorio, que sería un punto alternativa D, ¿cierto? 25%. Y lo que vamos a hablar con esta rúbrica van a ser dos grupos de cuatro ítems. En el primer grupo vamos a evaluar la elaboración del trabajo práctico. El primer punto, elección de caso clínico o tema clínico. Punto 2, identificación del tema específico a desarrollar. Punto 3, objetivo general. Punto 4, objetivos específicos. En el segundo grupo vamos a evaluar el desempeño de la reunión. En el primer punto tenemos la presentación, en el segundo la estructura de la reunión, en el tercero la comunicación y en el 4 el cierre. Entonces vamos a comenzar con el primer punto del primer grupo, que es la elección del caso clínico o elección del tema clínico. Entonces, los 4 puntos que equivalen al 100% sería si selecciona un caso clínico o un tema clínico basado en una de las 4 patologías GES propuestas en el programa del curso, que cumple con 3 condiciones que lo hacen pertinente y relevante. En este caso, si usted identifica que en la reunión clínica se identificaron al menos 3 condiciones que lo hagan pertinente y relevante al tema, le darían el 100%, por ejemplo. Si identifican 2, 75 y así. El más bajo sería un punto 25% y sería, por ejemplo, si selecciona un caso clínico o un tema clínico distinto a las patologías GES propuestas y o distinto a cualquier otra patología GES. Entonces ahora podemos empezar a votar como se mencionó al principio de la reunión, seleccionando una de las alternativas, como ya les recuerdo, A equivale al 100%, B 75 y así hacia abajo. Bien, ¿ya ha votado alguien? Bien, faltan 2 personas, 3 personas. Ok, los que no han votado pueden votar ahora. Si hay dudas sobre la votación o algo, me preguntan y la resolvemos de inmediato. Eh, Doctora Xiomara, en la parte de los participantes, justo arriba, hay 4 botones. El último, donde sale una A, ese es el botón que utilizamos para votar. Usted presiona esa A y le salen 4 opciones. Alternativas de la A hasta la D. Usted selecciona la alternativa que corresponde a lo que quiera votar. En este caso, A es 100%, B es 75%, C es 50% y D es 25%. Ya, vamos a proseguir al siguiente punto. Siguiente punto es la identificación del tema específico a desarrollar. Y los criterios para la elección del tema específico son: 1, que sea un aspecto relacionado con problemáticas de salud en la realidad local; 2, que sea un aporte a la práctica médica en APS; y 3, que permita generar nuevas líneas de acción en la práctica médica. Para evaluar esta parte,
se hace, por ejemplo, el 100% sería, en el estudio de la patología GES, elige un tema específico de acuerdo a 3 criterios establecidos en el curso, y las otras alternativas van decrementando. Entonces, procedamos a votar. Muy bien. Pasamos al siguiente. Y en este objetivo general. Y el 100% equivale a, el objetivo general está relacionado con el caso clínico o en el tema clínico seleccionado y está enfocado en generar impactos y beneficios del trabajo clínico en su centro de salud. Y aquí, por contraste, el 25%, el más bajo, sería el objetivo general es poco claro y no responde a lo solicitado por el curso. Muy bien. Falta que voten unos pocos más. ¿Está bien? Seguiremos con el siguiente punto. Punto 4. Objetivos específicos. El 100% equivale a los objetivos específicos están directamente relacionados o son coherentes con el objetivo general, tanto para el caso clínico como para el tema a ser tratado en la reunión. Esta alternativa equivale al 100%. Y así van decrementando hasta la más baja, que equivale al 25%, la alternativa D, que es los objetivos específicos no están directamente relacionados o no son coherentes con el objetivo general, tanto para el caso clínico como para el tema a ser tratado en la reunión. Muy bien, entonces vamos votando. Muy bien. Listo. Pasamos al... Este es el último punto del primer grupo. Ahora vamos a hablar más a Tania, a la relatora, y a su presentación en este caso. Y esto les va a servir para hablar las presentaciones de los demás grupos y las demás reuniones clínicas, ¿sí? Entonces, el primer punto sería la presentación, y el 100% equivale a dar inicio a la actividad de manera cordial y cortés, saludando a los colegas y agradeciéndoles la presencia en la reunión. Y el punto más bajo, el 25%, equivale a dar inicio a la actividad de manera distante, sin tener en cuenta que está frente a colegas, siendo poco cortés. Entonces vamos respondiendo. Muy bien, súper rápido. Entonces esas son las respuestas. Aquí en las reuniones clínicas que vayan haciendo por Blackboard, van a notar que van a poder publicar las respuestas y que las ven todas aquí, como en este cuadro que está en la slide. Pasamos al siguiente punto. Estructura de la reunión. El 100% equivale a contextualiza la reunión señalando cómo está organizada la presentación, partes y tiempo asignado a cada una de ellas. Y el 25% sería lo contextualiza la reunión y señala generalidades sobre la presentación de la actividad. Súper.
Ahí están las respuestas, como pueden ver. Vamos a pasar ahora al tercer punto. Y el tercer punto es la comunicación. Y el 100% equivale a separa en su centro, seguro, claro y preciso en la comunicación, escucha en silencio, sin interrumpir, aclara dudas y responde en forma adecuada a sus colegas. Aquí en este punto, separa en su centro, en este caso sería, si ustedes pueden ver al relator bien a través de la videoconferencia, y si ven que está seguro y ocupa bien, digamos, la tecnología y el medio para transmitir, ¿sí? Entonces, en contraste, el 25% sería no se puede parar en su centro, es inseguro, poco claro e impreciso. Además, habla mientras los demás intentan preguntar o plantear inquietudes. La reunión es un caos. Ese es el punto más bajo y el primero fue el punto más alto. Entonces vamos votando. Y bien, muy bien. Súper. Bien, excelente. Ahora pasamos al último punto y nos queda un minuto. El 4 es el cierre. El 100% equivale a genera, voy a borrar la encuesta anterior, genera un cierre de la actividad con las principales conclusiones y compromisos. Agradece la participación cordialmente. Y por contraste, el 25% el más bajo sería no genera un cierre adecuado de la actividad, no señala conclusiones y compromisos. Entonces ahora procedemos a votar el último punto, el punto del cierre de la reunión. Y ya estamos. Y ahí están las votaciones. Entonces, bueno, ha sido un agrado tenerlos aquí en esta reunión. Tania, disculpen. Tania, te doy la palabra. Gracias, Jaime. No quería además, súper buena la evaluación, creo que refleja lo que pretendíamos hacer con respecto a algunos errores que se pueden cometer cuando uno hace una reunión clínica. Y lo que quiero es que Enzo, tú estabas poniendo temas importantes que no aparecen en la rúbrica, pero que son importantes con respecto a la presentación, a los colores, a las letras. Me gustaría si pudieses comentarlo para todos, para que también tengamos esa evaluación de la parte más de presentación propiamente tal como PowerPoint, que también es importante cuando uno quiere hacer una reunión. Te dejo la palabra, Enzo. me llevó por escribir. Bueno, yo había estado escribiendo unas notas acerca de la presentación de Tania y no eran muy positivas porque ella desarrolló un PowerPoint que es muy disperso en relación con su diseño. Entonces combinó muchas formas de presentación en las diapositivas. Algunas tenían un diseño, otros no tenían un diseño, unos tenían una fuente determinada, después cambiaba de fuente, los esquemas en algún caso eran bastante desordenados, no se entendía muy bien, por lo tanto allí había que tener en cuenta todos esos elementos para que tanto el discurso de Tania como su material se complementaran y se transmitieran adecuadamente el mensaje. Entonces, este diseño poco adecuado, poco preciso de la presentación distorsionaba un poco el mensaje y era difícil seguir la exposición oral en relación con la presentación a través del PowerPoint. Por lo tanto, de lo que se trata es de que cuando se genere también de parte de ustedes un material para reunión clínica,
tienen que tener en cuenta que el diseño de la presentación tiene que ser coherente desde la primera diapositiva hasta la última, en colores, en fuente, en esquemas, todos estos elementos que importan para hacer una presentación efectiva. ¿Ya? Obviamente que habría que privilegiar una presentación simple, no muy recargada, sin transiciones que perturben aquello que se quiere transmitir. Pero aquí también, ¿no? Tania lo hizo a propósito para que ustedes advirtieran estos elementos formales de la presentación que hay que mejorar o hay que tener en cuenta cuando les toque a ustedes hacerlas. ¿Eso puedo decir, Tania? Gracias, Enzo. Quiero dejar si alguien quiere tomar la palabra, hacer algún comentario, alguna consulta. Levanten la mano, por favor. Nosotros quisimos hacer esta primera reunión, como les contaba al comienzo, con bastantes errores en términos de presentación propiamente tal como de los contenidos. Si ustedes se fijaron, la presentación no tenía objetivos, no se hizo una apertura adecuada, tampoco un cierre. Los temas estaban como bien desordenados y las diapositivas también estaban con colores bastante poco amistosos para la lectura, incluso a mí me costaba leer. Entonces, la idea es que yo quería presentar de esta manera porque sabemos que cuando hacemos algo mal, uno aprende mucho mejor que solamente va a leer qué es lo que es correcto. Entonces, al aprender de los errores, nos va a servir a todos para no cometer los mismos cuando ustedes tengan que hacer sus presentaciones. Sara está preguntando cuando hagamos nosotros reuniones. La verdad es que eso depende de cuánto tiempo tengas. Normalmente no debería ser tan extensa una presentación de más de media hora, ya la gente se empieza a quedar dormida. Pero sí que en el material que ustedes van a leer en la plataforma, en el Moodle, aparecen formas de hacer la reunión, qué puntos tiene que llevar, ¿cierto? Cómo tienen que ser las láminas que ustedes van a presentar y qué estructura es la que tiene que llevar. En el fondo aquí se esperaba, además de tener una apertura y objetivos claros, tener el contexto epidemiológico, tener un cuadro clínico, tener en el fondo un orden lógico que no se dio en esta presentación. Entonces, el consejo es que tampoco puede ser una presentación de una hora, porque todos hemos estado en clase y ya cuando pasan los 45 minutos, la verdad es que el ser humano no tiene capacidad de seguir poniendo atención. Entonces, mi consejo personal es que sea de una media hora, un poquito más, y el resto se abra para hacer preguntas y comentarios. De esa manera es mucho más dinámico y nos concentramos todos. Me parece que no hay preguntas. Bueno, les agradezco, ahora sí, en el cierre, les agradezco la presencia, les agradezco la participación en la evaluación, que lo hayan hecho de una forma bastante profesional, ya, porque la verdad es que cuando uno pide evaluar, a la gente le cuesta bastante poner mala nota, a pesar de que piense que efectivamente está mal. ¿Sí? Pero la idea es que nosotros tenemos que aprender de nuestros errores y por lo tanto esto les va a servir a ustedes para cuando hagan su presentación no repetir temas que vieron acá que estaban mal hechos. Así que ojalá algún día podamos presentar, a mí me fascina el tema de la tuberculosis no solo infantil, así que los dejo cordialmente invitados a las capacitaciones que se hagan en sus comunas o en sus servicios de salud. Siempre nosotros estamos yendo por todo Chile a esas capacitaciones, de hecho vengo llegando de Puerto Montt, y que se interesen en el tema porque es súper interesante, tiene harto que aportar y es, a pesar de que la tuberculosis infantil, que es un tema mal elegido en el fondo porque no tiene que ver tanto con la atención primaria, si ustedes se fijaron en la dieta especialidad, sí hay muchos temas de tuberculosis que son netamente de atención primaria. Así que les agradezco nuevamente, cordialmente invitados a las presentaciones, sigámonos viendo en el resto de las presentaciones que se van a producir en este curso y un abrazo para todos, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches a todos, que tengan buen fin de semana.